Comenzamos esta nueva etapa con un gigante que casi no podemos nombrar, pero nosotros, que somos muy valientes, vamos a ser capaces de hablar desde un punto de vista positivo, como somos nosotros, y que todo con alegría y con ganas se puede superar. Hoy contamos, como habitualmente, con Fernando Corbera, terapeuta de biodescodificación, medicina cuántica, instructor de Tai Chi y Qigong, titulado por la Universidad Cervantes en reflexología podal, entre otras muchas cosas. Y sobre todo, hoy nos acompaña Eva Patricia. Es una mujer pequeñita, de estatura, pero enorme y fuerte como ella sola. Fue compañera mía del colegio cuando éramos pequeñas, en nuestro barrio Carabanchel, que he hablado muchas veces de él. Y bueno, pues a partir de los 11 años nuestra vida fue por diferentes derroteros. Y como la casualidad no existe, la causalidad nos ha unido aquí en el Espejo de la Conciencia y nos va a contar su experiencia, muy dura pero superada, y muy contenta de haberlo logrado, sobre todo ella solita. Entonces, bueno, pues bienvenida, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes desde Valencia, que es mi campamento base, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo ahora mismo y las que nos verán en una grabación futura, puesto que hoy no han podido o no pueden estar en vivo y en directo. Que tengo algunos casos de conocidos. Gracias a todos y a vosotros, sobre todo a Fernando y a ti. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, Eva Patricia, cuéntanos o ponnos en situación cómo llegó tu enfermedad. Bueno, mi enfermedad tiene un nombre. He superado 3 cánceres ginecológicos y llega con 30 años. Una vez me hacen la cesárea de mi hija en las Islas Canarias, que era donde yo residía. Concretamente es la isla de Fuerteventura. Allí los medios eran bastante precarios y terminamos por avatares en la isla de Las Palmas. Abren, cierran, sacan a la niña y al mes y medio empieza un poco mi batalla con la enfermedad. Me empiezo a encontrar mal, me hacen unas pruebas rutinarias y me dicen a sangre fría un poco, que yo lo agradecí en su momento porque fui bastante inconsciente tal vez de lo que me venía encima. Pues tienes cáncer, tienes un cáncer de cuello de útero, está en un estadio 4, es un cáncer muy agresivo y hay que operarte en una semana. Y es que no me dio tiempo ni a pensar, o sea, no pensé. De hecho, fui un poco osada con el médico, que era un médico pues, de medicina convencional, un cirujano, y le dije, no, esto no me puede estar pasando a mí. Y él sarcásticamente me dijo, tú eres de las que lo vas a superar, con esta respuesta que me has dado, porque no me eché a llorar, que me imagino que será lo más, a lo mejor, normal, simplemente era como que en ese momento no iba conmigo el tema. Y bueno, lo digo riéndome, o sea que quiero decirte que esto ocurrió con 30 años y tengo 50 y estoy aquí. Entonces, para ti es muy importante a la hora de hablar del cáncer la comunicación médico-paciente, ¿verdad? Sí, evidentemente es muy importante la comunicación y la relación médico-paciente. En mi caso, una cirugía muy conservadora y probablemente fue lo que me condujo a posteriori a 2 intervenciones que no se tendrían que haber realizado si desde el principio a mí me hubieran extirpado absolutamente todo, tanto útero como trompas como ovarios, pero bueno, eso formó parte en su momento del lugar donde yo me encontraba y bueno, yo agradecí enormemente la sinceridad y la claridad con la que este hombre me habló. En mi caso sí. Y por supuesto también hay que recalcar en este caso que es una enfermedad que está como lacrada cara a la sociedad,
pero no hay que ocultarla ni a los familiares ni a los amigos. Hay en familias donde existe la tendencia de ocultar esto, ¿no? Yo pienso que es algo que hay que hablarlo, que mucha gente puede estar pasando por lo mismo, las mismas circunstancias, y el tiempo me ha dado la razón, que al final cuando te apoyas de gente que está pasando por lo mismo, que ha tenido experiencias parecidas con familiares, con amigos, se suman apoyos. Es una enfermedad que no ha de ocultarse nunca. Hablando de apoyos, para ti, ¿cuál fue tu mayor apoyo? En ese momento mi apoyo era que tenía una niña de mes y medio, que hoy en día tiene 20 años, es una mujer. Y bueno, mi principal no fue un apoyo porque ya la pobrecita pues era un bebé, pero fue la manera que tuve de tirar hacia adelante, aparte de, parte de mi familia, digo parte, no toda, por desgracia, y las amistades, sobre todo amistades que me han acompañado pues toda mi vida. Llevan muchos años en mi vida y así va a seguir siendo. Tu cáncer fue por tierra, mar y aire en el sentido de quimio, de radio, de todo lo más invasivo, ¿no? Que claro, que eso es una terapia muy difícil de llevar. ¿Cómo afrontaste el tratamiento entonces? Bueno, la primera intervención me hicieron una conización total del cuello del útero, me dieron ambos tratamientos, quimio, radio. Con la radio lo pasé muy mal porque la zona genital es una zona que abarca todo el estómago también cuando te aplican la radioterapia, entonces te deja bastante devastada. Pero bueno, yo intentaba salir de las sesiones y ponerme un objetivo, como objetivos tontos, comer un bocadillo de jamón, que me encanta, por ejemplo. Parece una tontería, mucha gente se estará riendo ahora, pero el marcarte pequeñas metas, aunque sea a escondidillas del médico que me decía, tienes que hacer esta dieta, tienes que hacer... yo al final me hacía mi propia un poco dieta, me ilusionaba y me ayudaba a superar esos días. Luego cuando me extirparon el útero tuve el mismo tratamiento, fue ya cuando me habían dado el alta del primer cáncer, y ahora hace 4 años, en 2018, en agosto, ha sido mi último susto con los ovarios, las trompas, me rozó también un riñón. Y bueno, he recibido tratamiento y ahora estoy con este tratamiento, que es un tratamiento de estradiol y que se administra a través de los vasos sanguíneos, a través de la piel, por el riego sanguíneo. Y bueno, lo llevo bien. El pelo es una circunstancia, aquí está, y todos son circunstancias pasajeras. ¿Qué es lo que echaste en falta en este largo proceso? No sé, ¿qué es lo que te faltó? ¿Si es que te faltó algo? Sí, claro. A ver, en aquel momento viví varios momentos. Uno fue la desestructuración de la que era mi familia, mi hogar y demás. Ahora tengo una nueva familia, afortunadamente, una nueva persona a mi lado. Y bueno, a que le doy las gracias, que se llama Tony y está aquí conmigo. Y bueno, tal vez me faltó eso, y también muchas veces pues las palabras de aliento de personas cercanas que bueno, sinceramente, más que animarte, te dicen, madre mía, cáncer, y se echan las manos en la cabeza, ¿no? No voy a mencionar nombres porque son familiares muy directos, pero bueno, es que era un drama aquello. Ay, se te va a caer el pelo, ay, y ahora no sé qué, uy, qué mala cara tienes, uy, qué tal. Eché en falta a veces la ayuda a un profesional. Se hubiera conocido probablemente a Fernando, pero no le conocía. Otros métodos también para poder viabilizar lo que era o compatibilizar mi tratamiento convencional
con otro tipo de técnicas que existen. Y yo rehusé a la ayuda psicológica porque pensé que no la necesitaba. No sé si es un error o no, hay gente que es muy respetable, que si la necesita. Yo era un poco irme poniendo objetivos, pero eché en falta sobre todo pues eso, en muchas ocasiones la cercanía de las personas que se supone que son las más cercanas a ti. Entonces, por ejemplo, vamos, escuchándote, yo ya me sé la historia, ¿no? Pero para la gente que no te conoce, yo tengo que decir que Eva Patricia pues era una niña muy alegre, era pues, de mi estilo, siempre pues una niña muy sociable, muy rica, guapísima, la típica niña rubia de ojos claros, verdes, bueno, preciosa, una muñeca. Que claro, en España no estábamos acostumbradas, en Madrid, a ese tipo de belleza, entonces resultaba muy, muy exótica, aparte de su personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que de cara a la enfermedad es muy importante la actitud, ¿no? Sí, bueno, me has puesto demasiado. Por lo que es. Bueno, pero bueno, sí, la actitud es lo que hace todo. Yo pienso que luego Fernando hablará muchísimo mejor que yo acerca de este tema, pero lo que uno siente y lo que uno padece, independientemente de la herencia genética que podamos tener, puesto que yo pues tengo una prima que por desgracia no pudo superar la enfermedad, pero porque le pilló también en la pandemia, o sea, hay muchos matices. Y otras personas que en su momento no había las técnicas tan avanzadas como ahora, pero sobre todo es la actitud, el no somatizar las situaciones que nos rodean, porque eso permite que el cuerpo y las enfermedades nos afecten, nos debiliten, que seamos permeables a las enfermedades y a la bajada de defensas. Y esto es muy importante. Parece que estoy hablando a lo mejor en arameo, pero cuando padeces una enfermedad de esta índole, donde ves mucho dolor, donde a veces convives con personas a las que ya no ves nunca más en las sesiones de tratamiento, esto te debilita mucho. Entonces, la única manera que tienes un poco de salir es, empoderarte y decir yo sí puedo. Y sobre todo rodearte de personas que te den su positividad, que te den mucha fuerza, que te apoyen en ese momento y creer en ti. Sobre todo, la verdadera curación está en uno mismo. No valgo para filosofar sobre este tema, creo que es mucho más culto Fernando, pero yo como paciente sí te puedo decir que los días que me encontraba de bajón eran mis días peores, y los días en los que yo le plantaba cara a la enfermedad, que eran la mayoría, me encontraba mucho, mucho mejor. Y bueno, de hecho estoy aquí a un año del alta, el próximo agosto, si Dios quiere o quien sea. Y bueno, me encuentro fenomenal, he hecho de todo en estos años y bueno. O sea, la manera de afrontar tus miedos ha sido la pieza clave en la remontada, ¿no? Efectivamente, la remontada y el levantarte todos los días siempre con un objetivo, siendo positivo, plantándole cara a la enfermedad, pero de forma siempre positiva, nunca negativa. Ahora valoras cosas que antes no le prestabas atención, ¿no? Ahora valoro todo, cada minuto, cada segundo. He hecho muchas cosas que en mi vida me hubiera planteado hacer, como bucear, volar, ultraligeros, no sé. He hecho muchas cosas que la enfermedad pues me hizo ¡pap! Tienes que hacer esto. Y no soy una MacGyver, pero
la enfermedad me ha enseñado a que tienes que aprovechar cada minuto de esta vida en la que estamos ahora y sobre todo ayudar a otras personas. Y en eso estás, por eso estás aquí, para ayudar a muchas personas. Bueno, intentaré. Eres un claro ejemplo de superación. Entonces, así para ya luego darle paso a Fernando, ¿qué mensaje darías a las personas que están pasando ahora mismo por una situación tan difícil como la que tú has pasado? Pues sea cualquier tipo de enfermedad y más concretamente el cáncer, que es lo que yo más conozco, que se puede superar, que somos muchas personas las que hemos podido salir de ella, que es una enfermedad que te elige, que probablemente nos elige para poder ayudar a otros, que se pueden hacer muchas cosas, que hay momentos muy fastidiados, que les animo también a que donen su pelo si se tienen que desprender de él, porque yo en mi caso no quise nunca utilizar una peluca, pero me ponía pañuelos según la ropa que llevaba. Tengo muchos pañuelos, de hecho los guardo con cariño, me los sigo poniendo, y que lo vean como un aprendizaje y como, bueno, pues una forma de vida, y que hay un antes y un después, y que el después puede ser mucho más bonito que el antes. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación para poder hablar sobre el estudio del origen de la enfermedad. Muchas gracias, Eva Patricia, porque yo creo que lo que has hablado de tu experiencia como que resume bastante todas las enfermedades y el paso que hay que dar hacia ese positivismo, a ese trabajar los miedos, a ese enfrentar la enfermedad, que realmente son lecciones de vida, y saber que al final la maestría está en nosotros, que la cura está en cada uno. Si quieres vivir, puedes crear esa sanación. Si no quieres vivir, está claro que los médicos no pueden hacer mucho, porque el sistema inmune siempre va a trabajar con la creencia. Si a tus células le dices vamos para adelante, tus células empiezan a trabajar para ayudar en la sanación. Eres tú, a fin de cuentas, la que trabaja esa sanación, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de nuestra energía y de lo que creemos, porque si alguien, como tú has dicho antes, no te deja hablar, pues puedes somatizar de tiroides, puedes somatizar cualquier cosa de garganta, y eso pasa mucho en la infancia. Cuando un niño grita y el padre o la madre o el maestro, quien sea, le dice cállate, no saben lo que están haciendo, porque ese es el principio de somatizar cualquier enfermedad en un futuro. Entonces, el origen de la enfermedad siempre, bajo mi punto de vista, que soy estudioso de la bioresonancia cuántica y biodescodificación, desde la epigenética también se contempla, el origen de la enfermedad está en el estrés, está en las emociones, de cómo nos gestionamos. Aquello que no hablamos, el cuerpo lo somatiza. Realmente habría que escuchar más al cuerpo. El cuerpo nos habla a través de las emociones, nos habla a través de las sensaciones. Por ejemplo, el miedo, ¿qué sensación puede dar? Temblor. Bien, pues ese temblor hay que ponerle siempre amor. Desde el amor, las sensaciones son más benévolas. Realmente el origen de la enfermedad es vivir como no sentimos. Cuando una persona es coherente, piensa algo, lo lleva al corazón, tiene una emoción, lo siente y luego actúa. Tiene que ir acompasado, es decir, lo que pensamos con nuestros actos, en coherencia. Si hay una incoherencia, hay una interferencia. Y esa interferencia va a depender de la emoción. La gente que tiene problemas en el trabajo va a tener un miedo. A lo mejor no puede hablar con el jefe, con la jefa, etcétera, y eso se va a traducir en una carraspera, en 2 o 3 días una gripe, un resfriado. Tiene que ver con esas incoherencias. Cada órgano tiene una diana. Por ejemplo, el resfriado en biodescodificación
es la tristeza, el llanto del alma. Qué casualidad que cuando tenemos un resfriado, el agua, nuestro cuerpo de alguna forma, los mocos, perdón, las secreciones, no tiene más que decir que el cuerpo se está desintoxicando de tóxicos que son emocionales en muchos casos. La tos es eso, la capacidad de hablar cortada, el estómago. A ver, cuando tenemos disfunción en el estómago, lo primero que hemos tomado cuando hemos nacido es, en la mayoría de los casos, la teta de la madre, ¿no? La leche se asocia al amor, el alimento se asocia al amor. Cuando hay un alimento que no podemos digerir, tóxico, porque la persona que nos habla, porque el trabajo, por un montón de circunstancias que hace que no podamos digerir la emoción, incluso el alimento se vuelve tóxico. A la larga, si no tenemos armonía en cómo digerimos las emociones, en lo que comemos, bien, podemos tomar alimentos tóxicos como ultraprocesados, Coca-Colas, azúcares refinados, estamos haciendo que nuestro estómago sufra. Ese tóxico se asocia también a una somatización. Ya en 1931, el Premio Nobel de Medicina, Otto Warburg, descubrió que el cáncer y la mayoría de las inflamaciones y enfermedades venía de la mano de la acidosis. Entonces, si la acidosis y la inflamación es el origen, digamos, alimentario, pues tenemos que poner oxígeno, porque lo contrario de la acidosis es la alcalinidad. La diabetes, por ejemplo, es vivir con falta de dulzura, falta de felicidad. Suele ocurrir a personas muy ociosas, personas que trabajan muchísimo y que no tienen un espacio para dedicarse a hacer lo que les gusta. Entonces, asociamos esa diabetes con la falta de dulzura, de felicidad, de tener espacios de ocio y sobre todo hacer aquello que nos gusta. La hipertensión, se me ocurre, de personas que viven con mucha presión en la vida, ese exceso de trabajo, porque tenemos que pagar las deudas, la hipoteca, el coche, patatín, patatán, y resulta de que vivimos como nos sentimos. Estamos en incoherencia y eso nos provoca una presión excesiva. Eso es la hipertensión. ¿Qué hay que hacer para solucionar la hipertensión? Pues todo lo contrario que hacemos. En vez de vivir súper presionados, pues relajarnos. Dedicarnos a descansar bien, a tomar alimentos sanos. Es un poco... todo esto es una forma de sentir la vida en coherencia. Hablar del estrés en este caso se vuelve fundamental porque en sí el estrés es lo que hace que la química de nuestro cuerpo se congestione. Nosotros fabricamos el estrés como una respuesta de defensa. El estrés es bueno, es necesario, pero claro, cuando nos supera ese estrés y se produce durante mucho tiempo esa enzima llamada cortisol, esa hormona, lo que hace es degradar el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico baja, automáticamente viene, el estrés suele venir por miedos, hay muchos miedos. Ese cortisol lo que hace es envenenar, lo primero, el hígado. Si la emoción subyacente que ha provocado ese estrés es el resentimiento, la ira, la rabia, la prepotencia, va a ir al órgano diana que es el hígado y la vesícula. ¿Conocéis casos de gente que tenga hígado excesivamente graso o que le hayan extirpado la vesícula? Bien, son personas que no comunican, que no hablan, que se guardan todo, que tienen un sentir, a lo mejor esa ira se la comen. Bien, y al final eso se va somatizando porque es una energía, una frecuencia. En bioresonancia, esto lo entendemos perfectamente y en cuántica, lo voy a explicar de una forma coherente para que se haga afín a la mayoría de los que escuchan. Vale, nosotros a nivel físico tenemos órganos. Según vamos empequeñeciendo el cuerpo, pues son los tejidos, son las células, más allá los átomos, seguimos dividiendo fotones, electrones. El fotón y el electrón es energía e información. Eso es lo que somos, energía e información. Si hacemos el símil con un ordenador, la información viene de un software. Si el software está mal, está tóxico, hablamos de virus.
en el ordenador. Bueno, en el caso del ser humano, cuando llevamos un montón de incoherencias de vivir como nos sentimos durante mucho tiempo, el virus, el software de nuestro cuerpo, lo que hace es transmitir una información a la célula. Si es, por ejemplo, los riñones, van a ir los miedos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas que han sufrido de piedras en el riñón? O la operación de un riñón, o las cistitis. ¿Qué tiene que ver esto? Son los miedos. Miedos que tienen que ver con falta de territorio. Las cistitis son imaginar una ama de casa que tiene su espacio. Llegan los niños, llega el papá, su marido, le desordena la casa, tal. Esa mujer tiene todas las papeletas para desarrollar una cistitis porque le han ocupado su territorio y además se lo han quizás menospreciado. Todo esto no se hace a posta. Lo primero que hay que hacer es escuchar al cuerpo, hablar. No te quedes nunca con nada dentro. Hay que hablarlo, porque lo que no se habla se somatiza. Es muy fuerte, pero es así. El estado emocional que tiene que ver con la enfermedad es un estado emocional en conflicto vivido en soledad. Siempre. Igual que tenemos la capacidad de enfermarnos, nosotros mismos nos enfermamos, tenemos la capacidad de gestionar la sanación también nosotros mismos a través de la información. Por eso hay que tener consecuentemente la apertura de otras terapias. Es decir, la medicina convencional no es mala, es buena. Tiene una serie de aparatos para diagnosis, las radiografías, las analíticas y tantos otros, y hay muy buena medicina. Lo que sí es cierto es que en una enfermedad, por ejemplo, tan tremenda como el cáncer, si extirpamos el tejido o el órgano, realmente la información todavía queda subyacente. Hay que trabajarlo de una forma holística. ¿Cuántos médicos hay que están abrazando la bioresonancia? Conozco a algunos de ellos, abrazando la cuántica y la biodescodificación, porque saben que es el camino. No doy nombres porque son muy conocidos y tendría que pedirles permiso, pero os puedo asegurar que tanto la biodescodificación como la bioresonancia y la cuántica se están ya trabajando en otros niveles en hospitales como medicinas de vanguardia. Estamos hablando de que el cuerpo no es solo físico, es lo aparente, lo físico, pero cuando trabajamos el átomo, las frecuencias son las causantes de las interferencias. Y las frecuencias y las interferencias son las emociones. Y es muy fácil enfermar. Simplemente llevamos una vida con miedos, con estrés prolongados y nuestro cuerpo va a hablar lo que nosotros no hablamos. Cualquier enfermedad es un signo, una señal de algo que estamos haciendo mal. Si alguien te quita tu territorio, tendrás que luchar por tu territorio y, sobre todo, saber de qué naturaleza son tus miedos. Hay 7 miedos principales. Esos miedos hay que trabajarlos. Eva Patricia quería hacer una ¿Sí? pregunta, ¿no? Un inciso en cuanto a, tengo permiso de esta persona. Hay un doctor en Valencia que es una eminencia, me ha salido un pareado, que es el doctor Lucas Minic. Es un médico que a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, sino en toda España y en Europa, es uno de los número 1 ahora mismo especializado en cáncer, concretamente ginecológico a nivel ovárico y de útero, más que de mama. Y bueno, es una de las personas que actualmente está aplicando este tipo de técnicas en diferentes hospitales, no solamente de Valencia, sino de Madrid, París, Nueva York, Houston, etcétera, etcétera. Fue un médico al que yo no tuve acceso en mi momento porque yo no le conocía, pero luego a raíz de la enfermedad de mi prima nos pusimos manos a la obra para buscar profesionales y demás y bueno, le encontré a él, que es un magnífico profesional y bueno, hace unos días hablé con él por el WhatsApp, porque de vez en cuando hablamos, y es uno de los pioneros en combinar, él es cirujano, pero combina las técnicas que Fernando está
ahora mismo pues mencionando, y las aplica y las recomienda, y sobre todo para las recuperaciones después de una intervención de este tipo. Nada más, quería ponerle nombre y apellidos a uno de esos profesionales. Sí, muchas gracias, Eva Patricia. Realmente hay científicos de la talla de, por ejemplo, se me viene a la memoria Bruce Lipton, que habla sobre los ambientes donde vivimos esa toxicidad. O sea, realmente damos poder a esas personas a que nos violenten, nos hagan daño. Ya no solo es en el trabajo, en el ámbito de la familia. Por ejemplo, el otro día hablaba de un caso muy concreto que era un señor en Alemania que le diagnosticaron un cáncer terminal y le dieron 3 meses de vida. Y este señor, junto a la familia, pues puso la herencia a disposición de los familiares y dijo, mira, por favor, no me molestéis, los 3 meses de vida que me quedan, o los que sean, voy a dedicarme a viajar a Bali para hacer aquello que me gusta. Ese es el propósito de vida, realmente. Bien, pues como el cáncer es una acidosis, pues el hombre se fue a morir supuestamente a Bali. Y lo primero que se le ocurrió era apuntarse a prácticas de submarinismo, que le había encantado desde siempre. Bien, pues el hombre se puso las botellas y practicó el submarinismo durante un tiempo. Qué curioso que este hombre no vivió 3 meses. A los 10 años volvió a Alemania totalmente saludable y dejó a los familiares perplejos. ¿Qué había ocurrido? Pues que las bombonas de oxígeno habían hecho el milagro. Primero, el propósito de vida, ser feliz en aquello que te gusta. Se fue a Bali a practicar submarinismo, que era lo que le hubiera gustado hacer toda la vida. En segundo lugar, el cáncer es una acidosis, falta de oxígeno en la célula. Al meterse las bombonas de oxígeno debajo del mar, ¿qué provocó? Que oxigenara las células. Al oxigenar las células, el cáncer ya no tenía alimento, la acidosis se fue yendo, restableciendo. Donde hay oxígeno, no puede haber cáncer. Por eso hay unas dietas tremendas en macrobiótica y la dieta alcalina que favorece. Incluso el ayuno intermitente es maravilloso porque nos depura por dentro. Bien, pues este hombre también en contacto con el agua del mar que produce la ósmosis, realmente el milagro es salir de la zona tóxica, normalmente es la zona de confort, qué curioso. Salir de personas hostiles, tóxicas, a las que damos poder. Realmente las personas no son ni malas ni buenas, pero nosotros somos las que damos poder a esas personas y si nos hacen daño es porque nosotros queremos. Pero el mero hecho de cambiar ese lugar, ese ambiente hostil, esa toxicidad, hace que mediante lo que se llama una cuarentena terapéutica podemos resetear nuestro software celular, cambiar la vida. Por lo tanto, al final la vida, en el caso del cáncer, es el estrés que provoca acidosis. Siempre es un conflicto emocional vivido en soledad. Por eso tenemos que hablarlo. Nadie nos puede hacer callar, ni tiene el derecho de hacernos callar. La química tiene que ver con las emociones. Si vivimos con por ejemplo, un régimen de vida coherente que yo aconsejaría, está basado en unos elementos muy fáciles de llevar a cabo. Descanso reparador, 8 horas, sin móviles al lado, porque los móviles perturban. La contaminación electromagnética a día de hoy es un artefacto de bastante toxicidad, hay que tener cuidado, hay que tener información al respecto, sobre todo lo que no se puede hablar. Ya sabéis que las móviles de última generación pues tienen una serie de problemas añadidos. Poner siempre el wifi con cable y si no, pues poner algún tipo de material como plantas, como zunguitas, algo para poder minimizar este efecto, ¿no? Bien, 8 horas de descanso reparador. Beber agua es muy saludable. Además, somos un 70% agua. Por tanto, más que el alimento, es el agua. Que no os falte nunca el agua y si podéis ponerla en envase de cristal al sol, mejor. El envase de cristal porque así se va las moléculas tóxicas, el flúor, los gases que están ahí. Bueno, pues en poco tiempo, dejando el envase de cristal al sol, pues todo esto desaparece y además el sol siempre le va a dar buenas vibraciones. La alimentación tiene que ser en un 50 o 60% limpia de tóxicos. Es decir, una alimentación sana y saludable es una alimentación cruda. Verdura, ensaladas, fruta.
Luego también, bueno, si tenéis que comer, obviamente, que es así, pues el pescado a la plancha, la comida normal, pues sí, pero siempre un 50-60% alcalinidad para restaurar ese equilibrio del pH. Porque si no, si comemos todo ácido y todo ultraprocesado, a la larga esa alcalinidad el cuerpo la saca de los huesos. Personas con osteoporosis, con problemas articulares, tiene que ver mucho con la falta de calcio derivada de una alimentación ácida. Entonces, hemos dicho descanso reparador, agua, alimentación sana, las emociones positivas, poner propósito de vida. El propósito de vida siempre tiene que ser a corto o medio plazo, es el camino. No tenemos una meta en sí, el vivir cada día, esa es una meta, vivir lo mejor posible, coger un libro de notas y poner las 7 o 8 cosas que queréis hacer el día que os den felicidad. Por lo tanto, poner coherencia a vuestros actos. Y luego, pues yo aconsejaría meditar, porque cuando se medita elevamos nuestra frecuencia, la célula se regenera y nos hace la meditación que conectemos con ciertas emociones para ser limpiadas y liberadas. O sea, la meditación es como una medicina que abarca todo el cuerpo, todas las emociones, todas las células. Yo diría que es una de las cinco herramientas más poderosas, juntamente con el descanso, la alimentación, el ejercicio, es fundamental. Y sobre todo, saber que la vida es un tiempo que tenemos todo un préstamo, nuestros hijos son un préstamo, la casa, todo es un préstamo, con lo cual soltar es lo que cabe, soltar las emociones, los apegos, porque así el viaje va a ser más tranquilo, no va a tener apenas peso, eso sí, que nunca falte el amor y la paz, la coherencia. En conclusión, no te quedes con nada dentro, habla, exterioriza, no te calles y sobre todo quiérete mucho, porque la mayoría de las somatizaciones y el origen de la enfermedad está en vivir como nos sientes. Por tanto, empieza a sentir cómo vives y a vivir en coherencia. La felicidad, el amor, todo eso está disponible. Solo tienes que ser consciente. A veces hay que cortar el interruptor de la televisión y ver qué es lo que podemos mejorar. O sea, pues decía Buda y Gandhi, no cambies el mundo, conviértete en ese cambio que tú quieres ver en el mundo. Así que a por esos estreses, a por esos miedos, a darles coherencia, a poner conciencia, a meditar, a cuidarnos y a ser felices, porque hemos venido a eso, a disfrutar de la vida, a aprender y a sanar las emociones. Yo os animo a todo ello y bueno, creo que tengo poco que decir, nada más que agradeceros vuestra escucha. Cada persona haga su cometido, que para eso ha venido, madurar es eso, que cada cual haga su trabajo y tú, yo creo que deberías de poner énfasis en ser feliz, en hacer aquello que te gusta y posponer un poco los demás, porque la prioridad eres tú. La diabetes es no poner dulzura, no poner felicidad o hacer demasiado trabajo por los demás, de manera que no tienes tiempo de ocio para dedicarte a ti. Entonces, está muy bien que se tomen fármacos y que se ponga la insulina, pero realmente la insulina, yo creo que una de las fórmulas para poder sanar la diabetes, aparte de poner conciencia, es poner propósito de vida, hacer aquello que te gusta y, por supuesto, hay alimentos que pueden provocar esos elevados ritmos de insulina. Ya lo decía un gran terapeuta, un gran médico de metabolismo, Fran Suárez. Cuando el sistema nervioso está en coherencia, el sistema activo, el sistema parasimpático, porque el sistema nervioso es el que provoca la inflamación y muchas de las enfermedades, cuando el sistema nervioso está tranquilo, y para eso pues tenemos las valerianas, las pasifloras, la relajación, paseos por el parque, quitarnos, descalzarnos y pisar la tierra, la hierba durante 15 minutos para soltar toda esa inflamación, todos esos iones positivos que nos hacen inflamarnos, contacto con la tierra y vivir en coherencia. Y la alimentación, siempre la alimentación en un 50-60% de fruta y de verdura, pero sobre todo que la prioridad seas tú, porque los demás tienen su propósito de vida, pero el tuyo, Rosalía, es ser feliz. Así que, bueno, la diabetes no es una sentencia. Se puede rebatir, se puede sanar. Solo falta información.
Gracias, doctor. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Floren, que no ha dicho nada. María Dolores. No sé. Yo estoy muy contento con lo que he dicho, pero vamos, no sé si Claro, quizás sería alargarlo demasiado el espacio también. Tenemos que moderar un poquito, pero Bueno, si pues queréis. entonces, si os parece, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos, Eva, Patricia, Fernando. Muchas gracias. Y Gracias a pues nos vosotros. gustaría, si eres tan amable, Eva, Patricia, seguir contando contigo porque tienes muchos temas que contar de una forma muy cercana y creo que tienes mucho que dar y sé que lo vas a hacer porque tienes un corazón enorme. Muchísimas gracias. Podéis contar conmigo, ya lo sabes, lo hemos estado hablando estos días y nada, un placer haber estado al otro lado. Y si me permitís medio minuto, sé que hay una persona que si no nos está viendo ahora, nos verá mañana en diferido. Es un buen amigo que ahora está pasando por un momento de salud bastante complejo. Me ha permitido dar su nombre, se llama Paco. Se va a someter a una intervención en próximos días bastante compleja y le quiero mandar desde aquí mi apoyo, que lo tiene porque vivimos relativamente cerca, nos vemos con frecuencia y es una persona que me encantaría que próximamente en algún momento se animara también a participar con su testimonio, porque él coge la moto los domingos y yo le digo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te vas hasta el más allá? Y llega el primero, no sabemos a la hora que se levanta para llegar el primero, eso es cierto, que tiene truco. No es que vaya muy rápido ni haga cosas que no tocan, que es muy prudente, pero las ganas de vivir que tiene le pueden. Entonces, vamos, yo soy acérrima a él porque es una persona que te transmite sus ganas de vivir y es un ejemplo, sería un ejemplo si saliera aquí en esta palestra para mucha gente también. Pues nada, Paco, mucha suerte en tu nueva etapa y te esperamos muy pronto.